Ya, dale. ¿Algún día? Ahora, Hermano Sterling, ahora sí. oh, muy bien, hermanos. Aprecio mucho. Se ve que están estudiando y conociendo mucho más que yo me imaginaba, a la velocidad que estamos pasando todo esto. Se ve que ustedes tienen algún conocimiento de la palabra. Me gustaría, antes de todo, mencionar unos hechos. Hermano Watchman dice, cuando estudiamos la Biblia tenemos que conocer primero los hechos y después podemos entender el significado espiritual. Pues uno de los hechos importantes, y alguien mencionó que buscaron el diagrama atrás de la Biblia. Quiero también que ustedes buscan el primer mapa desde atrás de la Biblia, donde pueden trazar, y quiero que tracen, de dónde vino Abraham. Él vino de Ur de Caldea. Desde Ur fue a Canaán. Desde Canaán, sus descendientes fueron a Egipto. De Egipto, sus descendientes cruzaron el Mar Rojo, fueron a Sinaí y luego vagaron en el desierto 40 años. Y allí volvieron a entrar en Canaán, desde que es la buena tierra que Dios prometió a Abraham. Y la Biblia lo llama repetidas veces la buena tierra. Dios quiere impresionarnos con esto. La heredad de Dios para Israel era esta buena tierra, al cual los llamó. Luego estaban allí diciendo desde Josué hasta que fueron llevados cautivos, más o menos Josué 1400 antes de Cristo. Luego fueron llevados cautivos más o menos 600 años antes de Cristo. Regresaron desde donde comenzaron. Regresaron a Babilonia. Pasaron 70 años en Babilonia y luego regresaron a la buena tierra. Luego pasaron tiempo en la buena tierra hasta que fueron de nuevo conquistados, subyugados y exiliados en el año 70 después de Cristo. Esta es una breve historia de los judíos, del pueblo de Israel. Esta mañana vamos a continuar con los profetas. Nosotros los dividimos en profetas mayores y profetas menores, pero la Biblia simplemente los llama los profetas. Y ante todo, quiero impresionarles el sentir de estos libros. Dios escribió la ley como la norma. La historia muestra que Israel cayó bajo la norma. En vez de guardar la ley de Dios, adoraron ídolos. Era su pecado principal siempre. Pues, ¿qué Dios va a hacer? Él ha hecho todo para producir un pueblo, redimirlos, salvarlos, establecerlos, y siempre repiten la misma vieja historia, vuelven a abandonar a Dios y a adorar a ídolos. Y quiero mostrarles dos versículos de los profetas mayores para ayudarles a ver el corazón de Dios y su tono con ellos. Vamos primero a Isaías 1. Ahí vemos el tono
de los profetas. Los profetas representan a Dios. Cuando el pueblo fracasó, el sacerdocio fracasó, los líderes fracasaron, el sacerdocio fracasó. Cuando todo el mundo fracasó y Dios no tenía manera de gobernar ni de hablar a su pueblo, Él ungió y levantó personas preparadas por Él. Y estos son los profetas. Ellos se convirtieron en la portavoz de Dios para dar su mensaje a su pueblo degradado o estancado o necesitando dirección. En Isaías 1:18 dice, venid ahora y razonemos juntos, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, quedarán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como la lana. Qué tono, ¿no? Muy hermoso. Dios llamando a su pueblo. Y miren en Isaías 1:4. No, 1:3. Dios está apelando, rogando a su pueblo. Él dice, en 2 dice, oíd, oh cielos, y escucha, oh tierra, porque ha hablado Jehová. He criado hijos y los he educado, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su mano, pero Israel no conoce, mi pueblo no considera. Entonces Dios habla a través de los profetas como un padre dolido que sus hijos le han abandonado, se han rebelado. Y en otras porciones él habla como un marido que tiene una esposa infiel. Llegó a ser hasta él la llama una prostituta. Su corazón estaba quebrantado. Por esto Jeremías lloraba, porque el pueblo de Dios se había vendido al pecado. En vez de adorar a Dios vivo y verdadero, adoraron ídolos hechos de madera, piedra, oro y plata. Ahora vamos a ver un versículo clave en Jeremías 2:13. Aquí de nuevo puede ver el tono de los profetas que representan a Dios y eran la voz de Dios. Jeremías 2:13. Vamos a leer desde 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, que es Él, por lo que no les aprovecha. Y luego 13. Porque 2 males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí se ve Dios rogando a su pueblo. Están siendo injustos, insensatos, infieles. Me han abandonado a mí, su Dios verdadero y vivo, que les da el agua viva. Y están adorando lo que no es Dios. Ídolos, son como cisternas rotas. Pues este es el mensaje de los profetas. Están llamando al pueblo de Israel que se ha degradado y se ha descarriado y abandonado a Dios. Está llamándolos a regresar a Dios. Está advirtiéndolos que Él iba a castigarlos. Iba a usar las naciones alrededor para castigarlos si no se arrepientan. Y luego también habla de cómo Dios juzga las naciones que sobrejuzgaron a Israel y sobredevastaron a Israel.
Y esto trajo la manifestación de Cristo. Entonces, todos los libros de los profetas tienen algunas pepitas de oro revelando a Cristo. Y este es el tema del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15, Dios prometió la simiente de la mujer un día iba a venir. Este es el Mesías, el Cristo prometido. Iba a venir para aplastar a sus enemigos, primero aplastando al enemigo verdadero, Satanás, y para traerles la salvación. Y así va a introducir una era de restauración que es el milenio. Ok, ahora con esto vamos a los profetas menores. Hay 12 profetas menores. Y yo voy a cubrir 6 y Orlando va a cubrir 6. Oh Señor, háblanos esta mañana. Vamos a Oseas, vamos a abrir la Biblia para verlo. Quiero recalcar una nota con ustedes. Después de Daniel, comienza el primer profeta menor, que es Oseas. Ok, ¿cuál es el tema de Oseas? ¿Lo leen? De la adúltera y apóstata de Israel, a recibirla nuevamente y restaurarla. Ok, entonces vemos aquí, él la llama la adúltera Israel porque él asemeja a su esposa y dice apóstata Israel porque allí asemeja, Israel es su pueblo. Como su esposa, ella fue adúltera, infiel, como pueblo eran apóstatas porque se descarriaron de la senda recta de Dios y se apartaron a lo que no era su palabra ni su manera. Vamos a ver ahora una nota 2:1. Pueden marcar, esta nota es un diamante, hermanos. Más que un pepita de oro, es un diamante. El énfasis crucial de la revelación impartida por todos los profetas, de Isaías a Malaquías, es que Dios desea tener una unión orgánica con su pueblo escogido. En esta unión, Dios es la vida de su pueblo y ellos son su expresión. De este modo, Dios y su pueblo escogido llegan a ser una pareja universal. Debido a que esta es la intención de Dios en su economía eterna, tanto los profetas mayores como los profetas menores hablan de Dios en calidad de marido y del pueblo escogido de Dios en calidad de esposa. ¿Ok? Y vamos a parar allá. Una hojita. Ok, aquí está. Hay otra nota. Es en Oseas 1:1, el segundo párrafo. Dice, al igual que los profetas mayores, los profetas menores revelan que, número 1, la economía de Dios en su amorosa disciplina a Israel, en sus medidas gubernamentales con respecto a Israel y en su juicio sobre las naciones, redunda en la manifestación de Cristo como la centralidad y universalidad de la economía de Dios. En otras palabras,
Cristo es todo en el plan de Dios. Él es el eje, Él es el aro. Sin Cristo, Dios no tiene un plan. Su plan para el universo y para la humanidad se centra en su Hijo amado, su ungido, el Cristo. Lo cual trae el reino, la era de la restauración. Esto se refiere al reino milenario de 1000 años que sigue la era de la iglesia. Estamos esperando este reino. Estamos esperando esta era. Y esperamos por su misericordia ser parte de este instrumento dispensacional que va a cambiar la era. Por esto buscamos al Señor. Por esto nos consagramos al Señor, para que Él pueda introducir esta restauración de 1000 años, que no es solo para Israel, no es solo para las naciones, es para toda la tierra. Y esta restauración introducirá el universo viejo y arruinado en el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. ¿Ok? Con esto vamos a Joel. No vamos a cubrir cada libro, vamos a tocar unos puntos principales que son ejemplo o muestra de todo. Ok, ¿pueden leer el tema de Joel, hermanos? Humano que basta a Israel en 4 etapas, y Cristo destruye a los devastadores de Israel, así como establece su reinado en medio de Israel durante la restauración. Ok, ahora vamos a leer versículo 4, 1:4. ¿Lo leen? Lo que dejó la langosta que corta, la comió la langosta que pulula. Lo que dejó la langosta que pulula, lo comió la langosta que lame. Y lo que dejó la langosta que lame, lo comió la langosta que consume. Ok, ahora vamos a leer, yo lo voy a leerlo para ustedes, Joel, versículo 4 tiene nota 1. Y vamos a leer el segundo párrafo. Esta nota es muy larga. Ok, el segundo párrafo dice: aproximadamente 200 años antes de la llegada de Nabucodonosor. No vamos a ir allá. Vamos a la quinta línea de nota 4.1. Dice, un poco antes dice, la langosta en diferentes etapas de crecimiento. Las 4 etapas por las que pasa esta única clase de langosta se refieren a las naciones que devastaron a Israel en 4 imperios consecutivos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, incluyendo el anticristo, quien será el último César del imperio romano. Entonces, de diferentes maneras, los profetas describen estos 4 imperios mundiales que existen desde el principio de los imperios hasta el final de los imperios. Y en la trayectoria de todos estos años, Dios lleva a cabo su economía con su pueblo de Dios. Ok. Y voy a darles unos versículos que pueden notar después de esto. En Joel 3:2 es un versículo muy importante. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat.
y ahí entraré en juicio con ellas, por causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, a quien ellas han esparcido entre las naciones. Hasta ahí. Pues aquí vemos que Dios, esto se refiere a la batalla de Armagedón. Al final de esta era, habrá la última batalla en esta era, es la batalla de Armagedón, cuando las naciones se reúnen alrededor de Israel para destruir a Israel. Pues Dios no lo va a permitir. ¿Qué va a pasar? Vamos al versículo 11. Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Dios nos llama, ven malvados, ven anticristo, ven ejércitos que aborrecen mi pueblo Israel, apresuraos. Y luego dice, haz descender allí a tus valientes, oh Jehová. Esto se refiere a Cristo regresando con sus vencedores para aniquilar al anticristo al final de esta edad y todos sus ejércitos que tienen la intención de abolir y aniquilar a Israel. Versículos 2 y 11. Ok, esto está bien. Ahora vamos a Amós. Siguiente libro. ¿Pueden leer el tema, hermanos? Los juicios de Jehová sobre Israel y sobre las naciones que la rodean tienen por resultado la restauración. Ok, entonces cuando leen estos libros de los profetas hay mucha exhortación, hay mucha casi amenaza, hay palabras fuertes. Y ¿saben qué, hermanos? A veces nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos palabras fuertes. Si alguien les exhorta, no tapan sus oídos, recibe la exhortación. Seamos sinceros con Dios. Queremos seguir en pos de Dios, no queremos apartarnos de Dios. Necesitamos el consuelo de los profetas, la esperanza de los profetas, la revelación de Cristo de los profetas, y también necesitamos las exhortaciones y advertencias de los profetas. Ok, vamos a Amós, capítulo 9, versículo 11. Aquí promete y predice la restauración desde 11 hasta el final. Palabras de aliento, ¿no? Cuando estás recibiendo disciplina dura, necesitas palabras de aliento también. Entonces el profeta terminó esta profecía de mucho juicio, diciendo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. En otras palabras, va a restaurar el reino de David. Repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré tal como era en los días de antaño. ¿Ok? De allí, en Abdías, vamos a leer el tema nada más. Tema, leen. A Esaú y la victoria de Jacob para el reino de Jehová. Y aquí Esaú se refiere a la nación de Edom, que eran parientes de Jacob. Pero Dios tenía que tratarlos. De ahí vamos a Jonás.
Jesús se refiere a Jonás porque Jonás fue, pues Jonás no es un muy buen ejemplo. Lean el tema, por favor. La salvación de Jehová llega incluso a la ciudad de Nínive. Ok, esta es una historia muy interesante, es muy bueno para usar para... Hermano Lee dijo a los jóvenes cuando fueron probados en el entrenamiento que él pudiera dar 100 mensajes sobre Jonás, dando lecciones a los niños. Aquí vemos un profeta no muy buen. Dios quiere mandarle 800 kilómetros a un pueblo pecador al lado, Nínive, que estaba en Siria, que yo creo que es Irak hoy en día. Y él no quiso. ¿Qué clase de profeta es esto? Él dijo, no, yo voy a España mejor, yo voy aquí 5,000 kilómetros. Él no quería ir. Pues, él no quería ir porque él sabía que iba a pasar. Pero finalmente en la tempestad le echaron fuera del barco, el pez le tragó y le dio un viaje gratis y le vomitó en la orilla del mar. Y el profeta finalmente obstinado y terco fue subyugado y él anda por la ciudad 3 días de Nínive predicando arrepentidos por sus malas obras. ¿Y sabe qué? La sorpresa es, se arrepintieron todos, desde el rey hasta los siervos, todos se arrepintieron en silicio, en cenizas, en ayuno, y hasta los animales los pusieron en descanso y ayuno. Era un arrepentimiento total y sincero, y Dios se apartó de su ira. ¿Y cómo respondió Jonás? Se disgustó con Dios. Wow, hermanos, a veces somos como Jonás. Nunca debe pasar por nuestros labios. Váyase al infierno. Excepto al diablo. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere salvar a todos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Pero este profeta, cuando Dios los tuvo misericordia y los salvó, él se disgustó. Y en el último versículo de Jonás lo miramos. Dios no viene con un palo para pegarlo. Dios es tan amoroso, aun cuando somos desobedientes y rebeldes. Dice Dios en 10. Entonces dijo Jehová, ¿tuviste tu piedad del árbol por el cual no trabajaste, ni al cual hiciste crecer, que en espacio de una noche llegó a existir y en un espacio de una noche pereció? ¿Y yo no tendré piedad de Nínive, la gran ciudad en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y escucha esto, y mucho ganado. Dios no solo tuvo misericordia de los pecadores, Dios tuvo misericordia del ganado. Wow, qué Dios tierno tenemos, hermanos. Y por último, el profeta Miqueas. Vamos a Miqueas, solo vamos a leer el tema y luego Orlando va a comenzar. Orlando, no corta lo que tienes que decir, aunque yo robé mucho tiempo, comparte lo que tienes que compartir. Veamos el título, el tema, hermanos. Jehová reprende al rey y lo restaura. Bien, ok. Seguimos en nuestro cohete. Orlando, adelante.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Hola, hermano. Gusto de verlos. Se ven muy frescos y llenos de vida. Amén. Bueno, hermano, los 6 libros restantes, los primeros 3 de estos libros, que es Nahum, Habacuc y Sefanía, solo voy a mencionar algo breve. Pues el hermano Sterling habló de Joel, y el libro de Nahum es como un primo del libro de Jonás, perdón. Jonás, pues fue a llevar la salvación de Dios, el arrepentimiento a este pueblo de Nínive. Pues Nínive era un enemigo del pueblo de Israel. Mas Dios lo perdonó durante el tiempo de Jonás. Pero aquí en Nahum vemos que como el pueblo de Israel abandonó a Dios por muchas cosas, pues Dios los tiene que darle una disciplina. Y Dios usa a Nínive para juzgar o disciplinar a su pueblo. Pero usualmente la historia nos dice que Dios da a aquellos que disciplinan al pueblo de Israel, pero su disciplina es muy fuerte, demasiado. Entonces Dios aún tiene que juzgar no solo a su pueblo o disciplinar a su pueblo, pero también tiene que juzgar a las naciones por causa de su mano fuerte o su disciplina excesiva hacia el pueblo de Israel. Este es Nahum. Así que pueden fijarse en el versículo 1 y la nota 1. En Habacuc vemos lo mismo. Que Dios Dios juzga al pueblo de Israel también por medio de los caldeos. Pero sucede lo mismo. Ellos son muy fuertes en la disciplina para con el pueblo de Dios. Y pueden ver en la nota, el versículo 1:1, la nota 1. Entonces, aquí el profeta tiene 2 diálogos con Dios y también tiene un canto en oración. Es hermoso saber que hay personas que aún en medio de la disciplina que Dios está dando a su pueblo, tienen cierto contacto con Dios para ver cómo ellos pueden acercarse a su pueblo. En Sefanías vemos el juicio de Jehová sobre Israel, sobre las naciones, pero también vemos algo glorioso en el cual nosotros estamos incluidos. Dios es justicia y Dios juzga a Israel, que es su pueblo. Él ama a su pueblo y por eso lo juzga. Mas, sin embargo, Él juzga también a las naciones. Él juzga a todos los que no están de acuerdo a su naturaleza justa. Mas, sin embargo, Dios es un Dios de amor. Bueno, Dios disciplina a las naciones, disciplina a Israel, pero también Él ama a Israel y ama a las naciones. Así que Dios trae salvación a Israel y Dios trae salvación a las naciones. Y ahí pueden anotar la nota 1:1 del versículo 1. Entonces, de ahí seguimos al libro de Ageo. Hermanos, este libro es un libro precioso. ¿Por qué digo esto? Porque muestra
puede mostrar, aunque fue escrito más de 400 años antes de Cristo, muestra lo que Dios tiene en su corazón para su pueblo. Bueno, en ese tiempo su pueblo era Israel. Mas, sin embargo, lo que Dios estaba haciendo físicamente con Israel es lo que Dios está haciendo hoy día para cumplir su propósito eterno. Bueno, vamos a dar un pequeño trasfondo de lo que es Ageo. Bueno, Ageo, como el hermano Sterling mencionó, Dios trajo a su pueblo después de 70 años de cautiverio, ¿verdad? Pues ellos vinieron llenos de cosas, costumbres y cultura que no era la cultura de ellos, por supuesto, era una de las cosas. Dios los llamó a que regresaran a su pueblo. Dios le dio la oportunidad de que regresaran. ¿Y por qué Dios permitió que el pueblo regresara? Porque Dios siempre, aunque Él juzga a su pueblo, todavía Él tiene algo en su corazón que Él quiere cumplir. ¿Qué es lo que Dios quiere cumplir? Bueno, estaba la tierra, y es algo que hemos visto anteriormente. Está la tierra, está la ciudad y está el templo. Estas tres cosas juntas demuestran o significan el reino de Dios en la tierra. Dios necesita la tierra, Dios necesita la ciudad y Dios necesita el templo. Bueno, ¿qué es el templo? El templo es un tipo de lo que es la iglesia. Bueno, en Mateo, en los 4 libros del Evangelio, vemos que Dios tenía un templo, pero era un templo físico, quien era el Señor mismo. Bueno, seguimos adelante. Ellos vinieron y empezaron a querer edificar. Pues, ¿qué iban a edificar? Que tenían que edificar el templo, que era la casa de Dios. El encargo de solo venir no era para el bienestar de ellos, sino que el encargo que ellos tenían de regresar era para que tomaran la tierra, para que arreglaran los muros de la ciudad y para que edificaran el templo. Mas, sin embargo, cuando ellos regresaron, empezaron a tener oposición o enemigos, obstáculos, y que perduró por algún tiempo. Entonces ellos perdieron ánimo y le dijeron, bueno, hay tanta oposición, vamos a dejar esto, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a emplear o a esforzarse en su bienestar por medio, pues estaban arreglando sus casas, estaban tratando de mejorar en sus vidas personales. Mas, sin embargo, Dios todavía tenía un deseo en su corazón, ¿verdad? Dios no los había llamado para que estuvieran bien en donde estaban, ¿verdad? Que estuvieran un buen vivir, una buena casa, un buen negocio o lo que fuera. Dios los llamó para tomar la tierra, para que tuvieran la ciudad y para que tuvieran el templo. Ahora, el primer capítulo de Ageo es muy importante, por el cual Dios llama a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué están ahí arreglando sus casas en vez de estar trabajando en la casa de Dios? ¿Verdad? Dios habla por medio del profeta y les dice que tienen que regresar a hacer por lo cual Dios los había llamado. Ahora, en ese tiempo tenemos a 3 personas que es muy importante que sepamos. Estaba Ageo, que era el profeta,
estaba Zorobabel, que era un príncipe del pueblo, y tenemos a Josué, que era un sacerdote. Estas tres personas representan el gobierno apropiado de Dios en la tierra en esos días. Quiero que vayan a Mateo, si pueden ir a Mateo 16, 18, para que ustedes vean que aún durante el tiempo del Señor había cierta oposición en contra del plan de Dios en la tierra. Si alguien se puede poner de pie y leer este versículo, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pues siempre hay oposición en contra del plan de Dios, ¿verdad? Aun cuando el Señor estaba en la tierra, había oposición. ¿Qué dice ese versículo? Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿En contra de quién? En contra de la iglesia. Así que quiere decir que el Hades, que es el enemigo mismo, está en contra de la iglesia. Así como hubo oposición en este tiempo de Ageo, hoy día hay también oposición en contra de la edificación de la iglesia. Bueno, si vamos un poquito más adelante, el Señor les insta a que ellos buscaran materiales para edificar la casa. Bueno, en ese tiempo los materiales eran físicos. Mas, sin embargo, hoy día Dios quiere edificar una casa. Todavía Dios tiene ese deseo en su corazón de edificar una casa para Él mismo. En ese tiempo era madera, piedra o no sé cuáles otros materiales, pero todo era físico. Mas, sin embargo, hoy día los materiales, ¿qué son los materiales? Los materiales es ustedes y nosotros. Todos los que son salvos por Dios, que han recibido la salvación de Dios, llegan a ser los materiales por el cual Dios edifica su casa, porque ese es el deseo de Dios. Amén. Bueno, si podemos leer, quiero que alguien lea los versículos de 12, capítulo 1 de Ageo, del 12 al 15. Ok, alguien que se pueda poner de pie y leerlo. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jodasac, sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, conforme a lo que le había enviado a decir Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló en el mensaje de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, declara Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo remanente del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes, el mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, en esto quiero recalcar, hermanos, que para edificar la iglesia hoy día necesitamos nuestro espíritu. Sin espíritu no podemos edificar la iglesia. Es algo fundamental y necesario el uso de nuestro espíritu para poder edificar la iglesia. Nada más puede edificar la iglesia, o el medio de edificar la iglesia es tu espíritu y es mi espíritu. Bueno,
por último, en este libro podemos ver que el bienestar del pueblo de Dios está muy relacionado a lo que Dios está haciendo en la tierra, o sea, a la edificación de la iglesia. No podemos dejar como ellos que abandonaron la edificación del templo para buscar sus propios satisfacción. Tenemos que siempre tener el propósito o la edificación de Dios preeminentemente ante otras cosas. Esto debe de ser primero en nuestras vidas, porque esto es lo que está en el corazón de Dios. Cuando tenemos esto como preeminente en nosotros, recibimos el bienestar de Dios. Cuando no tenemos la edificación de la iglesia siendo preeminente en nuestras vidas, nunca podremos ser satisfechos con ninguna cosa que podamos lograr. Nada nos satisfacerá excepto el placer y el corazón de Dios, que es el edificar la iglesia. Así que ustedes están jóvenes, así que no sean distraídos por nada. Tengan en mente y su meta el edificio de Dios. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios desea. Bueno, en Zacarías, ahí, hermanos, pueden cubrir Ageo del capítulo 1, del versículo 2 al 15. Esos son, diría yo, los versículos más primordiales ahí. Y la nota 1:1. Bueno, en Zacarías vemos que Dios disciplina a su pueblo, pero en medio de su disciplina, Dios promete, o Dios está con ellos. Dios no es un Dios que castiga a su pueblo y los deja abandonados. Siempre Dios es un Dios de justicia. Y si su pueblo no está de acuerdo o viviendo de acuerdo a su justicia, siempre tiene que haber una disciplina. Mas, sin embargo, en medio de la disciplina, Dios está con su pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. Y esto es lo que vemos en Zacarías. Dios trata con su pueblo, ¿verdad? Pero trata con las naciones que Él usa para tratar con su pueblo por causa de su trato exagerado. Eso es lo que siempre hemos visto, ¿verdad? En todos estos libros de los profetas, cuando Dios trata a su pueblo, usa un medio, pero el medio siempre exagera o se va más allá de lo que Dios ha adjudicado para disciplinar a su pueblo. Bueno, aquí en vemos algo muy, ¿cómo diría? Muy importante, y es que Dios anima a su pueblo, y si ven en el capítulo 2, Dios da 8 visiones, y estas 8 visiones son, ¿para qué? ¿Para qué usa las visiones Dios? Para consolar y dar ánimo al pueblo de Dios. Dios siempre manda algo, aún en la disciplina, en medio de la disciplina, Dios muestra algo para que su pueblo no pierda o no se desanime al extremo, sino que le da ánimo, aún en medio de la disciplina. Porque en ese tiempo podemos ver que también hay otro factor, y es que el pueblo había desarrollado, ¿verdad? Como en el tiempo del Señor, si ustedes se dan cuenta cuando ustedes leen los evangelios, la mayor oposición que tuvo el Señor no era el de la gente común, sino la de las personas religiosas. Las personas que eran religiosos oponían al Señor tanto porque ellos atesoraban los rituales
que ellos tenían y ellos se jactaban de las cosas que hacían por Dios. Mas, sin embargo, esos ritos eran ritos que no tenían ningún contenido, pues era algo solo mecánico. Podían, aún buscaban a Dios en la palabra, hacían cosas por Dios, mas sin embargo no tenían contenido dentro de sí. Era algo vacío, era algo vano. Así que Dios tuvo que exponer este asunto de que ellos tenían su religión, aún tenían su religión para adorar a Dios, pero su religión llegó a ser más que Dios para ellos y atesoraban las cosas que ellos hacían más que a Dios. Bueno, si alguien puede leer el capítulo 1, del capítulo 1, versículos 3 y 4, por favor. Alguien que se ponga de pie y lea versículo 3 y 4 del capítulo 1 de Zacarías. Las hermanas pueden leer también. Dice, por tanto, diles, así dice Jehová de los ejércitos, volved a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes clamaron los primeros profetas, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, pero ellos no oyeron ni me prestaron atención, declara Jehová. Así que Dios siempre, no importa cuántas veces la gente se vaya, se aleje de Dios, Dios siempre los llama para que se arrepientan. El arrepentimiento es algo importante delante de Dios. Así que Dios siempre llama a alguien, Dios manda a los profetas para que el pueblo se arrepienta y vuelva a Dios. Bueno, pueden estudiar la nota en este capítulo, del versículo 3, la nota número 2. Bueno, y el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. En el libro de Malaquías vemos el pensamiento central de este libro. Es el corregir de los sacerdotes entre Israel. Los sacerdotes entre el pueblo de Dios eran los que contactaban a Dios y los que traían a Dios al pueblo. Mas, sin embargo, los sacerdotes en ese tiempo se degradaron en el sentido de que tenían problemas en sus matrimonios y estaban dándoles cartas de divorcio a sus mujeres. Dios no le fue de agrado esto, de que los sacerdotes, quien eran sus representantes, los medios por el cual ellos podían contactar a Dios y Dios al pueblo, estuvieran en esa clase de degradación. Dios no estuvo muy contento con esto. Vemos que el matrimonio delante de Dios es algo muy sagrado. No podemos, ¿cómo decir? Estar de acuerdo a la cultura de hoy día, que podemos tener un matrimonio hoy y en unos 2 años o lo que sea, pues le podemos pedir divorcio, sea a nuestra mujer o a nuestro esposo. Dios una vez dijo, el Señor dijo, le preguntaron acerca del divorcio y el Señor les dijo que por causa de la dureza del corazón del pueblo, Moisés dio carta de divorcio, les permitió divorciarse. Pero el Señor les dijo a los que le estaban preguntando, pero desde el principio no fue así. Así que Dios nunca permitió este asunto del divorcio. ¿Por qué?
porque el divorcio es una separación. Bueno, si vemos en el Nuevo Testamento, en Corintios, 1 Corintios 6, 17, creo que es, 2 Corintios 6, 17, dice, mas el que se une al Señor es un espíritu. Esto quiere decir que entre Dios y nosotros hay un matrimonio. El Espíritu de Dios ha venido a nuestro espíritu y esta unión nunca debe de ser separada. Aún no podemos permitir que nuestro amor por el Señor disminuya. Al contrario, nuestro amor por el Señor debe de incrementar. Y nuestra unidad con el Señor debe de incrementar. Así que el tener un problema matrimonial entre esposo o esposa, o aún entre Dios y nosotros, quiere decir que hay un problema. O hay un problema entre el esposo o la esposa, o entre Dios y nosotros. Y es un problema de conciencia. Cuando nuestra conciencia no está bien, es que hay algún problema entre el marido o la mujer, o entre Dios y nosotros. Cuando nuestra conciencia no está bien, no nos podemos relacionar con Dios, porque hay algo que estorba esta relación. Tenemos que ver cuán crucial son estas cosas para ustedes y para todos nosotros, ¿verdad? Un día quizás se casen, ¿verdad? Tengan un matrimonio. Pues tienen que acordarse de estas cosas, hermanos y hermanas, también. El matrimonio es para siempre. Eso es lo que Dios dispuso y eso es lo que Dios desea para nosotros. Así como Dios entra en nosotros, ese matrimonio entre Dios y nosotros es para siempre y por la eternidad. Bueno, así debe de ser nuestro matrimonio humano. Debe de ser para siempre hasta que Dios disponga lo contrario. Quiere decir, hasta que uno o el otro fallezca. Bueno, lo otro que quiero que veamos, y no quiero tomar mucho más tiempo, es que si vamos al capítulo 3, alguien puede ir al capítulo 3 y el versículo 1. Y quiero terminar con este versículo. Hay muchas más cosas en este libro, pero no puedo emplear más tiempo con ustedes en este asunto. Pero creo que vayamos al capítulo 3. Este hermano que está con la chamarra gruesa, la azul, es el que levantaste la mano. Sí, tú mismo puedes leer. Eh, 3:1. Voy a enviar mi mensajero. Él abrirá el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis. Él aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, en este versículo vemos dos palabras importantes, por lo menos dos palabras importantes. Es la palabra el deseado de las naciones. Bueno, ¿qué es ser el deseado de las naciones? ¿Qué es el deseado de las naciones? Bueno, ¿cuál es el deseo de ustedes? Ustedes todos desean algo. En sus corazones hay un deseo por un bienestar, por algo bueno. El Señor mismo, como el ángel de Jehová, es el deseado de las naciones. Esto quiere decir que todo lo que la gente desea es el Señor mismo. Ellos no se dan cuenta que Dios mismo, que el Señor mismo es la respuesta que Dios ha dado para llenar o cumplir el deseo de todas las personas. Bueno, ¿por qué digo esto? Pues dice
Dios es luz, Dios es vida, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es gozo, Dios es todas las cosas positivas que puedan haber, eso es Dios. Entonces, si deseamos algo positivo, deseamos al Señor mismo. Lo único que las personas no se dan cuenta que lo que están deseando solo es una sombra de lo que es el Señor. El Señor es la realidad de todas estas cosas. Bueno, todas estas cosas como vida, luz y amor son la expresión de lo que Dios es. Bueno, ¿cómo Dios expresa estas cosas? Dios expresa estas cosas a través de nosotros. Estas cosas son atributos de Dios. Y Dios ha hecho al hombre capaz de expresar las cosas que Él es. Como luz, vida y amor, nosotros podemos expresar estas cosas. Bueno, esos son atributos de Dios, mas sin embargo, nosotros somos el medio por el cual Dios puede expresar estas cosas, que son las virtudes humanas. Solo tenemos virtudes, no tenemos atributos. Solo Dios tiene sus atributos. Nosotros tenemos las virtudes. Estamos hechos como la mano para el guante. Dios es la mano y nosotros somos el guante. El guante sin la mano no es nada. Así que necesitamos la mano dentro del guante para que Celsa pueda tener su función. Bueno, lo otro es que que el Señor es el ángel de Dios, el ángel del pacto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un pacto es un trato o un arreglo. Así que Dios hizo un pacto con su pueblo diciendo que Él los iba a redimir. Por eso es el ángel del pacto. Mas, sin embargo, este ángel del pacto viene ¿a qué? Viene a refinar y a alabar al pueblo de Dios. ¿Por qué viene a refinar? Refinar, cuando refinas algo quiere decir que quitas las impurezas. Y cuando lavas algo quiere decir que hay suciedad. Así que el Señor viene a refinar y a alabar a su pueblo. Quiere decir que quiere quitar las impurezas y quiere quitar las manchas de su pueblo. Bueno, les voy a dar 3 versículos que hablan acerca de lavar. Y ustedes pueden, 3 clases de lavado. Está el lavado por medio de la sangre. Esto está en 1 de Juan 1:9. Está el lavar por el Espíritu. Esto está en 2 de Corintios 6:11. Y está el lavado por la palabra. Está en Efesios 5:25 y 26. Yo creo que hay algunos otros aspectos. Quiero mencionar también en el capítulo 4, si alguien puede ponerse de pie, este es el último versículo que leeremos. Ok, alguna de las hermanas puede leer Malaquías 4:2 y con esto casi terminamos ya. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saldréis y saltaréis como becerros bien alimentados. Amén. ¿Qué versículo para terminar el último libro de la Biblia, ¿verdad? Dios, aunque castiga a su pueblo, a lo último que sucede, Él viene como sol de justicia. ¿Para qué? Para traer ¿qué? Sanidad. Sanidad.
Dios quiere sanar a su pueblo. ¿Y qué sucederá cuando Dios nos sana? Vamos a brincar como becerritos, contentos, llenos de vida. Dios, su intento en su disciplina no es acabar con su pueblo, sino que traerlos a una condición en el cual puedan recibir la sanidad de Dios. Dios viene como el sol de justicia, no para castigar a su pueblo, sino para sanar a su pueblo. Gloria al Señor. Bueno, hermano, yo creo que eso es lo que... pueden estudiar el versículo 1 del capítulo 3 y el versículo 2 del capítulo 4 y la nota 1 de cada de los versículos. Yo creo que eso es todo, el hermano Sterling, que tengo para los jóvenes hoy. Bueno, hermanos, qué gusto me da de haber estado con ustedes. Ok, hermano Marco Sterling. Muchas gracias, hermano Orlando. Fue muy rico. Yo creo que ustedes todos pueden ver algo de las riquezas de los profetas menores. Son cortas por lo general. Sus escritos son cortos, pero son ricos. Llenos de exhortación, también ánimo y consuelo y esperanza y mucha revelación de Cristo. Y pueden ver que como Orlando está mirando sus hojas, uno no puede captar estas cosas tan fácilmente. Uno tiene que estudiar. Nosotros estamos estudiando y esta mañana me levanté tempranito para prepararles una línea del tiempo para que puedan ver la línea de tiempo desde la creación hasta Apocalipsis. Tendremos